Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Bienvenidos, muchas gracias por venir. A todos los presentes, bueno, en especial saludaremos a nuestro alcalde y a nuestra concejala de Igualdad. No sé si me pasó alguien porque me he puesto las gafas de cerca, o sea que todo puede ser. Bueno, tenemos aquí hoy el placer de presentar el libro de Carmen Cascón, de nuestra compañera en el Centro de Estudios Bejaranos. Es un honor, la verdad, para mí estar aquí hoy con este trabajo tan impresionante, fruto de bastante tiempo y bueno, y lo que queda todavía por publicar, que ya veremos. Me acompaña, aparte de Carmen, el profesor Manuel Antonio Marcos Casquero, que está aquí a mi derecha. Es también un verdadero honor tener a alguien como él, que bueno, pues es doctor en Filología Latina. Él no es de Béjar, pero casi, ¿no? Porque su infancia la pasó aquí y su primera juventud. Luego pues se fue a estudiar a Salamanca, se doctoró en Filología Latina, fue profesor adjunto de la Universidad Salmantina y después catedrático de la Universidad de León. Y bueno, pues tiene tantísimos méritos que estaríamos 10 minutos por lo menos. Él ha escrito pues muchas cosas de muchos temas de lo suyo, pero en concreto sobre Béjar pues es muy conocido el libro sobre el habla de Béjar y bueno, el que publicamos nosotros sobre el origen del topónimo Béjar. Y bueno, también está aquí, que no me puedo olvidar, Luis Francisco Martín, es el editor de TGC Ediciones y bueno, pues a él le debemos el que este libro pueda ver el papel, porque no todos los artículos que están en él han visto formato papel, casi todos vienen del blog Pinceladas de Historia Bejarana, que es muy conocido aquí y fuera. Yo sé de mucha gente de otros continentes que lo leen. Y sin más dilación, bueno, no es una publicación nuestra, me gustaría que lo fuera, pero ya que no puede serlo, pues gracias Luis Francisco por haberlo editado. Ya sin más dilación, pues le voy a pasar la palabra a Luis Francisco. Muy buenas tardes, presidenta. Muchísimas gracias, señoras, señores, señor alcalde, señora concejala, señor exalcalde Cipriano, amigas y amigos. La verdad que un 9 de agosto a las 7 de la tarde, en pleno verano, todos de vacaciones, con muchísimo calor, estar aquí casi 80, 100 personas, pues son de esas cosas inexplicables, como hemos visto un ovni, pues casi eso es parecido. Y eso solo son 3 causas. 1, porque sois amantes de la cultura y la literatura. 2, sois amigas y amigos de la autora, de Carmen, o las 2 cosas. Sois amantes de la cultura y amigas de Carmen, que creo que es la inmensa mayoría. Yo quería empezar porque quería llegar hasta el 2017 y según venía con el coche no sé dónde aparcar, tampoco sabía que me iba a poner aquí, me hubiera puesto zapatos y no tener los pies al aire, pero decía, ¿cómo llego ya al 2017 que conocí el trabajo de esta muchacha? Digo, pues voy a empezar a alargarme, a felicitar al Centro de Estudios Bejaranos en esos 30 años de vida que tiene, en esos 30 años que tiene el placer de estar 12 que tenía pues la obligación y el placer de ser concejal, y estuve con vosotros en 2 ocasiones siendo alcalde en funciones con el discurso de Josefa Báez, el número 12, y también del ceramista Alberto, y luego desde el 1995 al 2007, pues cada uno de vosotros que visteis el discurso de ingreso, pues estaba ahí apoyando y estando con vosotros. Por lo tanto, la sensación de cercanía entre el Centro de Estudios Bejaranos y yo, pues es mucha. Es desde siempre os he conocido y siempre os he admirado el trabajo que hacéis de forma altruista, desinteresada, siempre el investigar sobre nuestras culturas, nuestras tradiciones, saber un poco más de nuestra tierra. Yo tuve el placer de trabajar con 2 de los presidentes. Al primero no estaba yo, estaría el amigo Cipriano, pero estuve con don Miguel Rodríguez Bruno, siempre don Miguel, pero ya no está con nosotros, que nos ayudó mucho. Él era el presidente, pero seguro que todos los del centro estaban detrás, pues cosas pues para la Semana Santa, el Corpus, los hermanamientos con Mandas, con Gibraleón, siempre que pedíamos colaboración, ahí estaba. Y también en la última etapa José María Hernández, que también fue presidente. En el 2007 la política abandona mi vida, pero quiero vivir de la cultura, de estas personas que uno desde que es joven tiene una ilusión y no es fácil vivir de una ilusión, pero lo intenté en el 2017 y bueno, estamos en 2022 y aquí andamos todavía trasteando. Y fue en el 2007
cuando empecé el tema de querer vivir profesionalmente de la cultura, y justamente ese año, pues una muchacha mucho más joven que yo se dedicaba a enredar, a buscar, a investigar, a cosas que todos sabemos que están, pero que pasamos tan rápido y no sabemos que existen. Vemos una casa y es una casa, pero sabemos que detrás de esa casa fue en su tiempo pues un convento, un monasterio, un centro de reclutamiento, 100.000 cosas, esas anécdotas que ella ha buscado, investigado. Y son miles de horas de trabajo, miles de horas de investigación, porque nosotros lo leemos en unos minutos y nos llena pues el alma de satisfacción, de decir, coño, esto está de mi pueblo, de aquí de mi ciudad. Y ellas son muchas horas de trabajo. Horas de trabajo del 2007 al 2011, que es este volumen 1 que vamos a presentar, porque yo siempre, y Carmen lo sabe, yo quiero que este volumen no sea 1, sean 4, porque es mucho el trabajo y queremos que tenga la oportunidad de que la gente lo pueda leer. El 2007 y el 2011 son trabajos de investigación que Carmen, esta mujer, lleva trabajando años y años para que vosotros podáis tener este trocito en papel, pero son muchas horas de trabajo. Además, su blog, Pincelada de Historia Bejarana, son, no sé las visitas que pueden tener, pero son muchas, miles y miles de nuestros paisanos que están fuera, a otras personas que investigan sobre nuestra ciudad. Y realmente ese atractivo del blog que iniciamos que no se perdiera. En el 2010, nuestro amigo común Óscar, editamos el primer libro con Las calles llevan tu nombre, una editorial joven que nos arriesgamos a editar, esa locura de editar, porque dice, ya la gente no lee, hay internet, están muchos canales de televisión, y es mentira. El año pasado, con la última encuesta, con la última estadística, se han editado más libros que nunca, 65.000 en papel, hay todavía 3.170 editoriales. La facturación del libro es mucha, la media de lectura en España todavía es alta, a pesar, luchamos contra las nuevas tecnologías, luchamos con internet, todavía existimos románticos que nos gusta tener el documento en papel y no en internet, que la pantalla siempre nos daña los ojos, y con el papel podemos poner la gafa de ver cerca y lo vemos todo más claro. Por eso queríamos que ese trabajo de publicaciones de Carmen en Béjar en Madrid, en la revista de ferias y fiestas, en los trabajos del Centro de Estudios Bejarano, queríamos pues eso, y queremos que esté plasmado en un libro. Imaginaros que internet se borra. Imaginaros, pues todo el trabajo de esta mujer se pierde, y eso no lo queríamos, ni ella ni yo. Hace años le propuse a Carmen de que su blog estuviera en papel. Una mujer humilde, inteligente, sencilla, todos los calificativos buenos los voy a decir a ella. Y su sencillez y humildad siempre decía, ¿para qué no quiere nunca ningún protagonismo, no quiere ningún... Hoy yo sé que está aquí conmigo, pero está nerviosa a pesar de su gran valía, y le decía, ¿por qué no sacamos esto en papel? Y tardaron muchos años hasta que la pude convencer, porque ni ella ni yo nos vamos a hacer ricos con las ediciones. Pero sí queríamos, tanto desde el Centro de Estudios como el editorial TGC, pues que tu trabajo estuviera en casa, estuviera en las vitrinas, estuviera tu nombre, Carmen Escascón, en los libros, que siempre es importante que una persona escriba un libro, y más sobre nuestra historia. Antes decía que había 3.170 editoriales activas en España. Seguro que la editorial TGC no está ni entre las 3.000 primeras, seguro. Ni en ventas, ni en publicaciones, ni en participación en fiestas, pero somos los primeros que editamos temas bejaranos y de autores o personas relacionadas con Béjar, y eso bueno, se enorgullece. Me enorgullece que Carmen brinde su trabajo para que nosotros lo publiquemos, y Pepa, que es como si lo tuviera el Centro de Estudios, es lo mismo, luchamos por el mismo común, el mismo bien común. Y queríamos, bueno, pues Carmen, agradecerte que nos regales tu trabajo, que me lo pusieras en manos para que hiciéramos un libro. Lo hemos tratado con mucho cariño, hemos querido hacerlo lo más bonito que hemos sabido, creíamos que te lo mereces, y ese agradecimiento de TGC Cultural mío personal, que me has brindado la posibilidad de que me regalas tu trabajo, entre comillas de regalar, sino para poder ofrecerlo a los bejaranos que queremos tenerlo en papel. Luego también, siempre que uno hace una cosa tiene que ser diferente, porque si no es igual que los demás. No sé si está Óscar, que no le veo, se nos ha escaqueado. Óscar Rivadeneira, tanto Carmen como yo no le podemos pedir nada, porque no va a decir que sí. Carmen tiene ilusión que la portada de su libro fuera suya, y así lo ha sido. Además, quería que los portales de Pizarro, y así ha sido. Y por eso también, pues Óscar, al acabar su trabajo, me lo entrega en una lámina, y queríamos que hoy, entre todas las personas que queréis estar acompañando a Carmen, que os firme el libro,
pues sortearlo. Este trabajo de Óscar, que alguno de vosotros lo tenga en su casa, pues seguro, estoy seguro que alguno de vuestros nietos dentro de 100 años, cuando la tengan en casa, y Óscar ya esté muerto, dirán, coño, si lo vende le va a servir para un mes de comer, eso seguro, porque es un gran artista, otra persona sencilla, muy humilde, tampoco le gusta que hablen bien de él, pero también se lo merece. Y poco más, porque yo cojo un micro y me alargo. Carmen, que muchas gracias, que siempre a tu disposición, que hoy tienes en tus manos el 1, pero cuando este se venda, el 2, el 3, el 4, y hasta que te canses de investigar. Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora nos va a dirigir unas palabras el profesor Marcos Casquero. Gracias. Bien, como se lo he comentado ella muchas veces y también lo he hecho públicamente en muchas más, yo, y dado que está el señor alcalde precisamente aquí presente, yo siempre he pensado que una de las personas que podría ocupar aquel cargo de cronista oficial, que solamente 2 personas lo han tenido en Béjar, una Robustiano García Nieto, a caballo entre el siglo XIX y XX, y el otro don Juan Muñoz, que lo fue hasta su muerte en 1963 y luego quedó vacante. Yo digo que una de las personas que realmente conoce profundamente la historia de Béjar, el último rincón de Béjar, y que sería un excelentísimo cronista oficial de la ciudad, es precisamente Carmen Cascón Matas. Tiene razón Luis Francisco cuando dice que una de las cosas que era urgente casi hacer era plasmar en papel todo ese cúmulo de pequeños articulitos que han ido apareciendo en los más variopintos lugares, no solamente en su blog o en el Seminario Béjar en Madrid, sino también en el nombre concretamente, El futuro del pasado de la Universidad de Salamanca, o en Hojas de folclore de la Universidad de Valladolid. Fíjense que lo que acabo de hacer dudando es precisamente porque son lugares a veces muy desconocidos y de muy difícil acceso. En consecuencia, cuando uno quiere investigar o seguir el rastro de las investigaciones sobre Béjar y trata de buscar, resulta muy difícil encontrar estos lugares de un poco acceso bastante complicado. Entonces, el hecho de que esto se plasme aquí y que quede perenne y no sean esas cosas volanderas que en cualquier momento, fortuita o voluntariamente, pueden desaparecer de la red, es algo que tenemos que agradecer a Carmen por haber escrito y a Luis Francisco por haberlo publicado. En realidad, esta obra no es lo que se puede esperar una historia al uso. Son 65 articulitos pequeños. A veces 4, a veces 10, a veces 14 páginas, que no son, digo, una historia como lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Estos son en realidad pequeños fragmentos, pequeños momentos de tiempo, personajes, momentos de arte que han sido precisamente elegidos por su importancia aunque sea para ella, pero que de hecho la tienen. Si no es una historia al uso global, sí que puede ser considerado aquello que Unamuno consideraba como intrahistoria. La intrahistoria no era los grandes hechos, los grandes ciclos históricos, sino aquellos momentos, personajes, ciudades concretas que van poco a poco configurando la historia que después será una historia global. Lo mismo decía también Carl Ginzburg, ¿verdad?, casi 100 años más tarde que Unamuno, pero él no lo llamaba intrahistoria, sino lo llamaba microhistoria. Estos pequeños relatos que van configurando poco a poco la gran historia, que muchas veces iluminan todo ese conjunto, aunque a veces realmente son ellos los que son iluminados por el conjunto, pero que siempre no dejan nunca de tener importancia. La obra esta de 65, como repito, 65 artículos o 65 capítulos, se estructura en 5 grandes bloques, que luego le preguntaremos por qué ha establecido estos bloques. El primero de ellos es la historia propiamente dicha, y ahí podrán ustedes
seguir el rastro de lo que fue la iglesia de San Pedro, hoy desaparecida. O, por ejemplo, cómo era la sociedad bejarana en el siglo XVIII. O una pequeña historia en que se enfrentaron, por motivos que aquí se explican, en los funerales de Felipe V, el cabildo y el consistorio bejarano. O, por ejemplo, cómo se portó la liberal Béjar frente al absolutismo. Un segundo apartado está compuesto por las tradiciones. Esas tradiciones que, desgraciadamente, poco a poco se van perdiendo en esta ciudad, dejan de practicarse, a veces las conocemos de oídas, pero que no dejan de tener su importancia porque marcaron un hito dentro de la vida ciudadana. Así, por ejemplo, se hablará de la pequeña historia de la desaparecida Santa María de las Huertas. Sí, es verdad que tenemos un barrio que se llama Santa María de las Huertas. Ahora, ¿por qué se llamaba así? ¿Qué hubo allí? O, por ejemplo, ¿cuál fue el pasado y es el presente de la fiesta de San Antón? O algo que todavía, gracias a gaseosas molinas, se sigue practicando, los arcos de San Juanito. Todas esas pequeñas historias de tradiciones que se van poco a poco perdiendo, pero que se registran aquí, son el contenido del capítulo del apartado segundo de tradiciones. Un tercer apartado es del arte. El arte en que se puede seguir el rastro de lo que fue la arquitectura y el arte en la iglesia de El Salvador. Desdichadamente, gran parte de ello desaparecido en el incendio de 1930, que sufrió en 1936, con gran parte del archivo que allí se guardaba. O la ficha del Cristo yacente, ese Cristo tan bonito que se guarda en la iglesia de Santiago Apóstol, la iglesia de la Antigua, que por cierto casi nunca la encuentra uno abierta. Y es un Cristo realmente portentoso, con una tranquilidad pasmosa, yace ahí muerto, por cierto, encima de unas parihuelas que eran un contenedor en el que se transportaban, por ejemplo, ladrillos o materiales. Sí, está cubierto por un paño, pero yo creo que algo más digno podía ser donde yace este Cristo. O la ficha de la Dolorosa, recientemente reparada, que se encuentra en Santa María, la iglesia de Santa María, que es una auténtica belleza. Un nuevo apartado, el apartado cuarto, se hace referencia a los personajes. Es un apartado bastante grande y tiene muchos capítulos. Claro, pero por ello nos enteramos por qué los portales de Pizarro se llaman portales de Pizarro y quién es la familia Pizarro que vino de Extremadura a vivir aquí y tuvo una enorme influencia en su siglo. O quién era Celia de Castro, una esclava de la duquesa Teresa de Zúñiga. O se habla de un personaje que seguramente nadie conoceríamos, que se llama Toribio López, que fue obispo nacido en Candelario y que acabó en tierras portuguesas. O quién era Blas Montero, un procurador que tuvo el pueblo. El último de los grandes apartados, por motivos obvios, eran los duques de Béjar, evidentemente por la importancia que los duques tuvieron desde el primer momento en esta ciudad. Pero se habla no de su historia, la gran historia de los duques de Béjar, que uno puede consultar hoy día, dado que está digitalizado el Archivo Histórico Nacional en el archivo de Osuna, sino de cosas tan curiosas y tan inmediatas como qué bautizos y qué ceremonias religiosas de los duques se celebraron en la iglesia de Santa María, o los cargos que tenía toda la corte que rodeaba al ducado aquí en Béjar, o los matrimonios del duque de Béjar, Joaquín, que pedía que el pueblo ayudase a su casorio y envió cartas al consistorio bejarano para ello. En consecuencia, estas pinceladas que ella llama pinceladas, que componen esta intrahistoria, no por ser pequeñitas y ser un tema casi humilde, dejan de ser importantes y rigurosamente tratadas. Carmen, cuando escribe, va a las fuentes originarias donde encuentra los datos y por eso es capaz de dejar de lado y rebatir y a veces hacer que nos olvidemos de muchos conceptos que se han ido acuñando a lo largo de la historia por historiadores o pseudohistoriadores locales que han calado en el pueblo y que todavía siguen una y otra vez machaconamente repitiendo a la gente. Por ejemplo, que no sé, esto no lo dice Carmen, pero sí un libro que se acaba de publicar recientemente por el Centro de Estudios Bejaranos sobre la judería que hubo en Béjar.
que toda la gente empieza a decir de la Virgen de la Antigua, de la calle del 21 de agosto, allí estaba la sinagoga, no, si no estaba ahí, si eso está mucho más cerca, es desde San Juan hasta El Salvador, toda esta calle de la Lojería y demás, esto era la judería. Y ahí, justamente al comienzo, donde comienza la bajada de la Cuesta de los Perros, ahí existía una puerta que se llama la Puerta Nueva. Hoy día se pueden ver todavía en el chaflán que sostienen las casas, se pueden ver unos pequeños arcos, vamos, el arranque de un arco de lo que era la Puerta Nueva. ¿Qué era esto la judería? Pues miren ustedes, por algo se llamaba esto la Cuesta de los Perros, calificativo que solía aplicarse a los judíos. Quiero decir que Carmen ha ido a buscar en las fuentes y ha sido capaz de rebatir y de dejar claro, yo creo que de una vez por todas, muchísimos de los conceptos. Pero junto con esto, con este rigor que ha puesto en su investigación, tiene otra gran cualidad, y es la amenidad. Uno comienza a leer este libro y de verdad que uno comienza un capítulo y dice, bueno, voy a leer un par de capítulos. No, es que se lee 15 capítulos seguidos porque es realmente cosas muy interesantes y cosas dichas con mucha amenidad. Y por eso le quisiera preguntar precisamente a ella si es difícil mantener este registro. Buenas tardes a todos, gracias por venir a la presentación de este libro, de este Pinceladas de Historia Bejarana, que es el primer volumen, esperemos que haya alguno más, 4 más, me está diciendo Luis. Y es difícil mantener el registro. Bueno, yo cuando empecé a investigar sobre Béjar, sobre el pasado de Béjar, me di cuenta de una cosa, y es que había muchos artículos digamos que estaban escritos de hace mucho tiempo, que había que revisar, porque yo me iba encontrando documentación a medida que iba investigando en los archivos y me daba cuenta de que era algo inédito totalmente, y eso había que sacarlo a la luz. Pero es que también había otro problema, y es que mucha de esa información no había llegado. Es decir, tenemos un problema de difusión, es decir, los historiadores no sabemos hacer llegar lo que investigamos y los resultados de nuestra investigación, y tenemos que intentar cambiar ese chip, porque ahora hay muchas formas de hacerlo. Está el papel, está el digital, está la radio, está la televisión y muchas otras formas de comunicación. Con lo cual había que empezar a difundir todos esos datos nuevos, y lo que quería hacer era hacerlo de una manera amena y divulgativa, huir de ese registro académico que se nos pone a los historiadores, que está bien para distintos ámbitos, el ámbito académico, las revistas de investigación serias, ahí tenemos que poner otro registro, nos ponemos un traje, ¿no?, de investigador, de historiador, nos ponemos serios, pero el Béjar en Madrid para eso me ha servido muy bien, porque lo que quería hacer era artículos cortos, a lo mejor un poquito más largos, pero los podía dividir, ¿no?, y hacer que fuera ameno y a la vez riguroso, no huir de esos documentos que me iba encontrando, con los que me iba tropezando a medida que investigaba. Y muchas veces, a lo mejor he sido muy osada, he intentado hacerlo también de una manera literaria, es decir, comenzando algunos artículos, y aquí lo vais a poder ver, pues describiendo, por ejemplo, cómo podía ser la Plaza Mayor en el siglo XVIII, y es como una entradilla de lo que voy a contar después. Es una manera de hacerlo. Otras formas, pues utilizando recursos literarios. La literatura y la historia no tienen por qué estar reñidos. Hay colegas míos que dicen, uy, una novela histórica va de retro, pero si esa novela histórica consigue acercar a alguien un hecho histórico que de otra manera no hubiera conocido, pues es interesante, y además ese conocimiento al mismo tiempo puede hacerle ir a la investigación más académica, con lo cual yo creo que los historiadores tenemos un poco que bajar de las nubes y descender a la tierra para intentar divulgar esos conocimientos. Me ha servido el Béjar en Madrid, me ha servido la revista de ferias, me ha servido el blog, por supuesto, y voy a seguir con ese tono. Me pongo el traje de historiadora seria cuando hace falta, y cuando no, pues me pongo las chanclas y una camiseta. Muchas gracias, Carmen.
no sé, vamos, si es difícil, no sé si es difícil o no, pero tú haces que parezca fácil. O sea, y además el tono este que tomas entre literario, divulgativo, no disminuye para nada, en mi opinión, el rigor del trabajo, porque has ido a las fuentes y muchas veces las citas. A lo mejor al principio no, pero luego sí. Y además, contigo la labor de difusión está asegurada entre el blog y las intervenciones en la radio, pues yo creo que sí. Yo te quería preguntar cómo surgió en ti la pasión por la historia y luego ya concretamente nuestra historia local. Bueno, a lo mejor voy a contar batallitas, no sé. Pues mi pasión por la historia se la debo a mi padre, porque mi padre era una persona culta, tenía muchos libros en casa. Dice que los niños cuando ven libros en casa luego son más proclives a leer, dice, no lo sé. El caso es que cuando yo pedía un cuento, tendría 4 o 5 años, no me contaba cuentos, sino que me contaba acontecimientos históricos y me los contaba adaptados a mi edad. Me contaba, pues no sé, anécdotas de los reyes católicos, o viajaba con Colón en las carabelas, o me iba a la antigua Roma, o estaba en la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo esto adaptado a una niña, y yo pedía más y más y más, y con eso pues había veces que eran las 12 de la noche y mi padre decía, qué horror, no se duerme esta niña, ¿no? Estas cosas que decimos cuando tenemos niños. Pero yo pedía cuentos y él me contaba acontecimientos históricos, y esa pasión pues fue, digamos, macerando ahí, ¿no? Hasta que tuve 10 años y me acuerdo perfectamente que dije, yo quiero estudiar historia con 10 años, porque me encantaban las películas de aventuras, de espadachines. Bueno, todo eso, que yo también tengo un niño pequeño e intento hacer lo mismo. Yo soy una réplica de mi padre, no sé si lo conseguiré o no, y aunque quiero que estudie ciencias, por cierto, que da más. Pero bueno, eso será decisión suya. Y bueno, así empezó mi pasión por la historia. Yo leía manuales con 13 años, yo no sé qué entendería con 13 años leyendo manuales, yo creo que ahora hay veces que no leería eso que leía en aquella época, ¿no? Y ahora me voy a ir a la historia local, porque también tiene relación, y es que mi padre me contaba muchas cosas de cuando él era pequeño, de cuando él era joven, pues de hacía 50 años. Él había nacido en el año 30 y entonces me contaba cosas de la familia, que tengo por aquí algún primo que me contaba cosas de la familia, y me contaba cosas de su padre, que había sido alcalde, y de su abuelo, que también lo había sido, de la coronación de la Virgen, de quienes habían venido a la casa de sus padres, pues el obispo de Plasencia, Toribio Zúñiga, y entonces aquello me lo contaba como si fuera pues algo que estaba viviendo en ese momento, y entonces a mí me parecía que don Juan Muñoz estaba vivo, o que, no sé, o personajes de poner los que queráis, de los años 50, de los años 40, Victorino Vizoso, vamos a poner por caso, o fabricantes, y él me lo contaba como si fuera algo normal. Él revivía, claro, su infancia, y me lo contaba como algo anecdótico, y abríamos el libro de la ofrenda de la Virgen del Castañar, y me contaba, pues, hay biografías pequeñitas con las fotos, y me iba diciendo, pues, este era fulanito que se reunía en casa con tu abuelo y contaba no sé qué, y me contaba cosas. Claro, eso de pequeña se acaba quedando todo en el disco duro. De hecho, ahora me tiro de los pelos porque me hubiera encantado tener una grabadora y haberle grabado todo aquello que me contaba, lógicamente, porque no recuerdo todo, es evidente, ¿no? Entonces también la historia local me empecé a interesar por eso, porque él me hablaba como si fuera algo completamente normal. Y luego ya pues estudié la carrera de historia, lógicamente. Hice oposiciones, las cosas no salieron bien, estaba un poco perdida, y llegó el año 2005 más o menos. Entonces también había acabado su carrera Roberto Domínguez Blanca, que no le tenemos aquí hoy, y estaba estudiando la tesina, estaba haciendo la tesina, investigando, y me decía, venga, vente conmigo, vemos los archivos parroquiales, y nos vamos a Salamanca, al Archivo Histórico Provincial, y podemos hacer un artículo juntos. Luego apareció Javier Ramón, que está por allí también, y dijo, vamos a hacer un artículo también juntos de la fábrica de tu abuelo. Y ahí empezó un poco, porque investigar, pero luego plasmarlo no es tan sencillo, sobre todo empezar. Te impone mucho empezar, decir, ¿quién me va a leer? ¿Lo voy a hacer bien? A lo mejor estoy diciendo tonterías, ¿o en qué terreno me estoy metiendo? Aunque he estudiado historia, esto a lo mejor no es lo mío. Y entonces empezó todo por ahí. Y ya llegamos al año 2008,
Yo empecé a investigar, publicar en el Béjar en Madrid, sobre todo, en la revista de ferias, y en el año 2008 estoy estudiando un ciclo de Administración y Finanzas, y resulta que mi profesora, que está por aquí también, Celeste Sá, me dice, como a todos los alumnos, vais a hacer un blog para aprobar la asignatura. Bueno, era una de las cosas que pedías. Y me dijo, a ti te va a venir fenomenal, porque vas a empezar a colgar todos los artículos que estás publicando para que estén de acceso libre a todo el mundo. Y eso llega hasta hoy, 15 años con el blog, con una entrada que yo no solamente lo escribo yo, es decir, ya hay 40 y tantos colaboradores que están escribiendo, incluso tengo un colaborador de Chile que me manda continuamente investigaciones sobre los Zúñiga. O sea que eso ha ido agrandándose y agrandándose hasta hoy. Y seguirá, esperemos. Paso. Claro, yo le iba a preguntar justamente cómo empezaste con el blog, porque todos sabemos que escribes en el Béjar de Madrid y en otros medios a los que antes hice mención, e incluso últimamente prodigas en la radio, porque gracias a Dios. Pero ¿cómo empezó realmente esto del blog y qué esperabas tú del blog? El inicio ya lo he comentado y además yo creo que la asignatura está aprobada, ¿no? Pero bueno, podía haber quedado ahí, ¿no? Porque la mayoría de los alumnos harían lo imprescindible para aprobar y ahí se quedó el blog, ¿no? Pero yo seguí, porque vi que eso llegaba a todo el mundo y que servía de archivo, es decir, eso quedaba ahí porque, bueno, se publicaba en Béjar en Madrid, eso estaba en papel, en la revista de ferias, en distintos medios o en distintos periódicos, artículos académicos, pero todo eso luego, digamos que la gente lo lee y lo guarda, si quieren guardarlo, que esa es otra, que a lo mejor simplemente lo leen o lo miran por encima y después pues lo tiran. Es lógico, las casas de ahora no tienen espacio suficiente para tanto, ¿no? Y entonces me dije, bueno, pues un blog, vamos a utilizar el arma, es un arma de difusión. Vamos a utilizar el blog para hacer que toda esta información sobre Béjar llegue a todo el mundo y que sea accesible, porque la mayoría de la información pues la tenemos en libros que a lo mejor solamente están de acceso en la biblioteca o en distintos sitios, pero esos otros artículos era muy difícil que la gente llegara a ellos. Y entonces pues esa es la idea del blog, que la cultura llegara a todo el mundo, porque ahí estaba todo. Bueno, por cierto, muchos artículos de los que hay aquí no están en el blog, porque son artículos académicos, y en el blog nunca he publicado artículos académicos que tendría que dividirlos y subdividirlos en muchas entradas, además tienen muchas notas al pie y es muy difícil partirlos tanto. Entonces hay muchos artículos que hay aquí pero que en el blog no están. Gracias. Bueno, yo creo que te interesa un amplísimo abanico de temas, ¿no? Sobre todo últimamente nos deleitaste con la entrada de la duquesa María Alberta en Béjar, eso, bueno, el discurso de ingreso en el CEP, que fue algo fantástico. ¿Pero tienes algún tema favorito que te interesa más o qué? ¿O va por épocas o cómo lo haces? Yo creo que es lo que dices, que va un poco por épocas. A mí me gusta mucho la edad moderna y se nota, me gusta mucho. Yo iba a hacer la tesis doctoral fallida, que nunca llegué a hacer. Iba a tratar sobre las manufacturas, lo que es la llegada de los maestros flamencos a Béjar. No flamencos, porque no solamente eran flamencos, eran franceses, ingleses, holandeses. ¿Cómo sería aquel crisol de culturas en el Béjar del siglo XVIII? Era un villa rural, muy dominada por los duques, y que de repente aparecieran maestros extranjeros hablando otras lenguas, intentando desarrollar una economía diferente. Aquello tenía que ser muy impactante estudiar esa época. De hecho, de vez en cuando vuelvo, sobre todo a los inventarios, que es muy bonito, porque se ve las casas obradores de la época, que tenían la sala, porque tenían la fábrica, o sea, la manufactura estaba en la propia casa, y esas casas todavía están en pie, porque eran casas humildes, modestas, del casco urbano de Béjar.
Pero también me gusta mucho 1868, la Revolución Gloriosa. Durante un tiempo me dio por investigar mucho sobre eso y el Archivo Histórico Municipal es una mina. Hay documentación interesantísima y ahí estuvimos con la Asociación Béjar 68, con el blog, con distintas publicaciones, con las actas, el congreso, en que tú también estuviste. Aquí no aparece nada del 68 porque no hemos llegado a la época en la que me gustó el 68. De hecho, se van a sorprender algunos de lectores cuando digan Duques de Béjar, 5 capítulos, qué pocos. Si esta mujer últimamente solo escribe de duques, pues porque va cambiando los temas, ¿no? Van transformándose. Entonces, pues habrá un momento, a lo mejor en el segundo volumen, que en vez de 5 tengamos 25 artículos sobre los duques. Entonces eso va cambiando. Y además que los temas a veces no se eligen, vienen a buscarte. Muchas gracias. Bueno, yo antes hice referencia a que todo esto está organizado en 5 bloques temáticos. Ahora, lo que sí me gustaría saber es bajo qué conceptos los has englobado. ¿Temporal? ¿Temático? ¿Has agrupado distintos artículos? Bueno, cuando vimos que se podía hacer, era factible este primer volumen, lo primero que me encuentro es que tengo que encontrarlos, claro, los artículos. Yo soy bastante ordenada y por suerte no he perdido los archivos, porque con los cambios de ordenadores se pierde prácticamente todo muchas veces. Entonces, los puse todos, digamos que más o menos juntos para ver la extensión de cuántas páginas podía salir de aquello. Y nos íbamos, bueno, como veis, a 200 o algo así, ¿no? A 200 y pico. Bueno. Entonces me dije, ¿cómo organizo yo esto? Porque así cronológicamente va a resultar un rollo tremendo. Entonces dije, bueno, pues historia, algo más general, ahí puedo englobar todo. Tradiciones, es un tema que también me gusta bastante, las tradiciones bejaranas, porque nos enlazan con nuestro pasado, también lo tenía bastante organizado en ese sentido. Arte, casi todos son con Roberto Domínguez, una colaboración, publicaciones conjuntas con él. En ese momento, pues al principio publicábamos bastante sobre arte sacro, que era más o menos en lo que estamos metidos los dos, arte sacro en Béjar. Personajes, las biografías siempre me han encantado, sobre todo biografías de personajes desconocidos. Cuando echéis un vistazo al libro veréis que la mayoría no suenan de nada, salvo, bueno, Nicomé Martín Mateo, José Lidón y Florentino Hernández Girbal. El resto, pues no suenan absolutamente para nada. Y luego los duques, pues muy poquito. Pero dentro tiene también una coherencia. No los he organizado estrictamente de manera cronológica, sino que van un poco también por temas que se relacionan entre sí, para que resulten más fáciles de encontrar. Cuando si se lee seguido, pues sean unos temas adyacentes a otros, porque con tanta disparidad es complicado. Muy bien. ¿Y cómo has seleccionado concretamente los artículos? ¿Los has puesto tal cual? ¿Los has reformado? ¿Has cambiado alguna cosa? He intentado cambiarlo lo menos posible porque me podía meter en un jardín tremendo, me ponía yo a reactualizar todo lo que hay aquí, es decir, solo la idea de reactualizarlo podía llevar a un libro completamente diferente. Entonces, lo que he hecho ha sido tocarlo lo menos posible, ver solamente a lo mejor a errores, no sé, a ratas o alguna expresión que no me gustara, porque claro, después de tanto tiempo la forma de escribir también ha cambiado, no es el mismo estilo el que tenías en el año 2007, que a lo mejor el estilo era mejor, que ahora no lo sé. El caso es que no he cambiado para nada el estilo, y lo que sí, que es lo que más me ha llevado quizás, ha sido las notas al pie, porque los historiadores cambiamos mucho de formas de citación, entonces he intentado homogeneizarlas. También hay que tener en cuenta una cosa, que al principio, cuando yo empecé a publicar en Béjar en Madrid, no se me permitía hacer notas al pie, solo podía hacer referencias al final. Y claro, eso lo he dejado como está, porque si no, vuelvo a lo mismo, tendría que rehacerlo todo. Entonces, los de más de los inicios tienen esas referencias al final, y luego ya cuando se permitió las notas al pie, pues ya van con notas al pie, pero no he tocado nada más. Gracias. Sí, yo tenía aquí apuntado, preguntarle también qué enfoque da y con qué enfoque aborda estos temas, historicista, más literario, en fin.
como he comentado un poco antes, me cambio el traje. Es decir, en la revista de ferias o en el Béjar en Madrid me pongo más literaria, más divulgativa quizá, y en los estrictamente académicos pues intento ser más seria. De hecho, escribir sola un artículo en Béjar en Madrid, en la revista del Centro de Estudios, me imponía muchísimo y me sigue imponiendo muchísimo porque son muy rigurosos. Bueno, somos muy rigurosos, entonces siempre impone, no es lo mismo, es decir, la rigurosidad me encuentro más a gusto porque es más sencillo hacer algo divulgativo o me encuentro yo más cómoda, y hacer algo más serio pues siempre impone más. Pero hay que hacer las dos modalidades porque los lectores son completamente distintos, lógicamente. Si uno solamente se dedica a divulgar, parece que eso no llega, ¿no?, al ámbito universitario. También hay que lanzar esa documentación a otros campos para que los investigadores más serios sí que te lleguen esas investigaciones y que ellos también puedan citarlas y utilizarlas, ¿no?, cuando hacen sus trabajos, porque evidentemente a lo mejor el Béjar en Madrid no van a citarlo, a lo mejor ahora con el libro ya es otra cosa, porque ya lo ven en papel y ya con un ISBN y ya pone mal, ¿no? Pero si no, en un blog a veces no resulta serio. Bueno, de todas formas, yo como buena conocedora que soy de tus artículos y de tu manera de escribir, el hecho de que te pongas el traje académico no significa que no sean muy fáciles de leer. O sea, la prosa sigue siendo amena, aunque sea rigurosa y llena de notas al pie y referencias, en mi opinión. Bueno, ¿y cuáles son tus próximas líneas de investigación? ¿Qué proyectos tienes, aparte de hacer más tomos de pinceladas? ¿Alguna otra cosa que tengas entre manos o, bueno, que se pueda decir? Porque ya sabemos que, en fin, hay que tener un cierto misterio, ¿no? El misterio es por si se fastidia, no es por otra cosa. Y por guardar un poco la incertidumbre y tener a la gente en vilo. Pues estoy preparando algo para la revista Estudios Bejaranos de este año. Hay 2 colaboraciones por ahí que están volando. Y a lo mejor hay alguna cosa literaria, pero no voy a decir nada más. No es ni una novela histórica, que ya me ha preguntado gente, oye, ¿qué tal llevas esa novela histórica? No sé de dónde se ha sacado la gente que estoy escribiendo una novela histórica. A lo mejor llega un día, pero de momento no. Bueno, como tú dices, los temas y las circunstancias vienen a buscarte, así que yo la espero, a ver si es verdad. Bueno, ¿quieres preguntar algo más? O si no, alguien de los presentes queréis hacer una pregunta. Bueno, yo quería agradecer antes que nada la megafonía, que yo creo que funciona bastante bien. Nos la ha prestado Francisco Calles de Milar y se lo agradezco profundamente porque así hemos podido hacer este acto fuera y no dentro, que hace más calor. Pues yo animo a los presentes a preguntarle algo a Carmen. Los hemos dejado sin palabras. Bueno, ¿alguna cosa más o nada? Bueno, el libro se vende allí y, como ha dicho Luis Francisco, bueno, es un libro estupendo. El prólogo es de Manuel Antonio Marcos Casquero, las ilustraciones de Óscar Rivadeneira y los textos de Carmen, y se va a sortear la lámina que forma la portada, la cubierta del libro. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima actividad. Gracias.